Lo primero que hay que entender que es doctrina. Pues yo veo mucha gente en las redes ahí hablando de doctrina, la gente de los rabacucos. Un defensor de la doctrina, tú le preguntas qué es doctrina y él no sabe. ¿Qué es doctrina? Por eso la palabra doctrina viene del griego didacadia. ¿Qué significa didacadia? Táctica, entrenamiento, conocimiento de arma y disciplina. Que hay iglesias con doctrina de demonios. Por ejemplo, ahí podemos ver una joven que le llaman Wendy. Es una muchacha que comenzó bien, pero en la iglesia que estaba no la adoctrinaron. Le sujetaron un atuendo, le dijeron que ese atuendo era santidad. Y los atuendos no son santidad. Santidad es otro nivel. Entonces, ¿qué pasa con la iglesia ultraconservadora? Que ella utiliza los atuendos largos como santidad y no lo es. Porque si eso fuese santidad, entonces el Papa fuera el hombre más santo de la tierra. Entonces ellos hacen una eisegesis. ¿Qué es una eisegesis? Es una horrenda interpretación bíblica. Al hombre que Dios llama, Dios lo trabaja, Dios lo capacita. Entonces la batalla espiritual se pelea en la mente, porque tu mente y mi mente es una puerta. ¿Entiendes? Esa puerta puede traer a Dios, pero puede traer al diablo. Tú puedes ser puerta de Dios o puerta de Satanás. ¿Por qué tú dudas lo que yo te prometí? Entonces, en ese nivel de búsqueda, voy a mostrar lo que no le he mostrado a otros. Dios les bendiga, Dios les guarde de una forma muy especial. Bienvenido a su plataforma Antonio Hernández Oficial Edificado. Y en este momento Dios me da la oportunidad pues de conversar con un gran hombre de Dios, el pastor Sandy Mato. Pastor, Dios le bendiga. Amén, Dios te bendiga, Antonio. Para mí es un placer compartir contigo y esa audiencia que siempre se conecta a través de tu programa. Que Dios le bendiga a todos. Bendito sea el Señor. Así que usted que está ahí, pues siéntese, acomódese, porque en los próximos minutos hablaremos cosas que no son usuales, pues hablarla en entrevista. Pastor, existen diferentes tipos de corrientes teológicas. Una de ellas es la post-tribulacionista y una de ellas es la pre-tribulacionista. Me gustaría saber por qué corriente teológica usted se inclina y por qué. Bueno, hay diferentes tipos de corrientes teológicas. Recordemos que la teología es la ciencia que estudia el conocimiento del hombre acerca de Dios, no que estudia a Dios, porque a Dios no puede ser estudiado desde nuestra óptica. Así que esas corrientes vinieron después de Constantino, en el año 323, después del Mesías, diferentes tipos de corrientes como pro-milenialista, ni milenialista, amilenialista. Yo en lo personal, pues me identifico con la pro-milenialista y un poquito de la milenialista. ¿Qué es la pro-milenialista? Es la que dice que la iglesia sale antes de la gran tribulación, ese pro-milenialista. Y la milenialista es la que dice que la iglesia será arrebatada en la misma gran tribulación. Entonces yo me identifico con la pro y un poco con la mi, porque comprendo que no fue como nos enseñaron a nosotros, que la iglesia salía antes de la tribulación. No es así. La iglesia sale después de la tribulación. En ese proceso de 3 años, donde el mundo va a vivir una prosperidad como nunca antes en el mundo vive. Entonces, debido a esa prosperidad, muchas iglesias caerán en la doctrina de demonios que habla la Biblia. Que hay iglesias que tienen doctrina de demonios. Entonces, la iglesia está siendo probada. ¿Por qué? Porque el mundo vive un reflejo de una prosperidad de lo que viene. Entonces, acá Santo Domingo, República Dominicana, en estos últimos 20 años ha crecido, se ha fortalecido. No es la misma República Dominicana de 20 años atrás. Ya nosotros hemos viajado a Europa, hemos viajado a Estados Unidos, se han abierto muchas puertas, iglesias han crecido, hay iglesias multitudinarias en nuestro país, también en Latinoamérica, Centroamérica. Solamente se veía eso en Estados Unidos y en los países desarrollados. Y debido a esa prosperidad que la iglesia vive, la gente no está esperando al Señor. Wow. Porque la gente está conectada al mundo. Es como que el espíritu de Caín está operando en la iglesia. Caín fue un hombre religioso, porque lo peor es un religioso. Más fácil te cree un hechicero, un brujo, que un religioso. Porque el brujo y el hechicero sabe que lo que está haciendo está mal, pero el religioso cree que lo que está haciendo está bien. Entonces Caín nunca creyó en que Cristo venía. Abel sí. ¿Cuál era la diferencia de la ofrenda de Caín y de la ofrenda de Abel? Que la ofrenda de Caín era lo de la tierra
la siembra, la cosecha, lo que él sembraba. Algunos contextos judíos que dicen que él dio lo peor, no. Caín dio lo mejor de la tierra, pero no era la ofrenda que él tenía que dar, porque eso fue una ofrenda de religiosidad. Quien dio la ofrenda correcta fue Abel, porque Abel creyó que el cordero venía a derramar su sangre en la cruz del Calvario. Por eso la ofrenda de Abel fue recibida, porque fue una ofrenda de fe. Por eso Abel fue el primer hombre que creyó que Cristo venía para la tierra. Entonces ese espíritu de Caín se va y Dios le dio descanso, ¿verdad? Por eso Nos significa descanso, y él le puso su hijo Nos y levantó una ciudad llamada Nos, que significa descanso o vagar, porque ahí Dios le dio descanso de su transeúnte. ¿Se acuerda que Dios puso una marca en él y Dios le dio un reposo? Pero los habitantes de Caín construyeron grandes ciudades. Dios le dio el arte del hierro, de la música, entre otras cosas, como Tubal Caín, Jubal Caín, pero se olvidaron de Dios. Wow. Ellos se olvidaron de Dios y crearon su propia ciudad. Entonces vemos una iglesia actualmente que se está olvidando de Dios y está creando su propia ciudad. Y para darte la palabra, Hernández, escucha lo siguiente. Jesús dijo, no hagan tesoro en la tierra, donde los ladrones y las polillas hurtan, pero nadie habla eso, nadie predica eso. Jesús nos está diciendo a nosotros que no hagamos tesoro en esta tierra como hizo Caín. Caín hizo tesoro en la tierra. Pastor, entonces, ¿cuál es la razón por la que esos mensajes hoy no se predican? Obviamente porque estamos construyendo nuestro propio palacio en la tierra. Pero si yo tengo millones de pesos, tengo iglesias multitudinarias que te suplen, tú tienes casa, tienes aviones, tienes dinero, tienes tantas cosas en esta tierra, tú no quieres ni morirte, porque por eso acá hay magnates, hay grandes de la tierra que están investigando, gloria a Dios, células madre para no morir, para durar por lo menos 200 años en la tierra, porque tenemos nuestro palacio. Ahora la pregunta sería, ¿el dinero es bendición? No, el dinero no es bendición. La bendición es tener a Dios. Porque Jesús dijo, en primer lugar, busca el reino y su justicia, y todo demás os será añadido. O sea que el dinero es añadidura, las casas es añadidura, el vehículo es una añadidura. Todo lo que podamos tener en esta tierra, Dios lo añade. ¿Pero para qué? Para que el nombre de Cristo sea glorificado y se expande el evangelio del reino. Esa es la causa por la cual Dios nos puede bendecir. Por la bendición es tener a Dios. Cuando tú tienes a Dios, tú lo tienes todo. El problema es que la mayoría de nosotros estamos buscando la plata y el oro, no al dueño de la plata y del oro, que son dos cosas diferentes. Pastor, usted hace un momento mencionaba que hay iglesias que tienen doctrina de demonios. Me gustaría conocer cuáles son algunas de esas doctrinas de demonios que tienen muchas congregaciones en este tiempo. Lo primero que hay que entender que es doctrina. Pues yo veo mucha gente en las redes ahí hablando de doctrina, la gente de los rabacucos. Ay, Dios mío. Que, ¿cómo que se llama? El defensor de la doctrina. Ese defensor de la doctrina, tú le preguntas qué es doctrina y él no sabe. Entonces, cuando tú no conoces el génesis de la palabra, tú te conviertes en una persona que ignora lo que dice. Y el apóstol Pablo dice que no ignoremos las maquinaciones de Satanás, porque si tú ignoras, te haces esclavo de tu ignorancia. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Que muchos de esos jóvenes están esclavos de su ignorancia. Ay, mi madre. Entonces andan como ovejas sin pastor, es lo que yo veo en ellos. Ellos andan como ovejas sin pastor, no tienen un pastor que lo guíe, no tienen un pastor que lo asesore, no tienen un pastor que lo ayude. Entonces, ¿qué es doctrina? La palabra doctrina es una palabra militar. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, aquel que milita no se enríe de los negocios de la vida. Fíjate que le está hablando de militar. Sufre pues penalidades como un buen soldado de Cristo. Pablo le dice al joven Timoteo más de 4 veces militar, lucha como atleta. Los militares luchan como atletas. Entonces nosotros somos militares de Cristo, somos soldados de Cristo, porque Dios es un rey. Y si Dios es un rey, tiene un ejército. Y su nombre lo dice en hebreo, Adonai Sebaot, el Señor de los ejércitos celestiales. Ahora la pregunta sería, ¿qué rango o qué parte del ejército pertenecemos nosotros? Y era lo que Pablo estaba buscando en Timoteo, una identidad en él, para decirle a un soldado. El soldado no se detiene, el soldado está diseñado para la guerra, el soldado está diseñado para vencer, el soldado está diseñado para avanzar. El soldado, aunque lo hieran, se amarra a la herida y sigue, porque es un militar de Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo hoy en día? Una iglesia flaca, una iglesia que carece, una iglesia desnutrida. Por eso la palabra doctrina viene del griego didacadia. ¿Qué significa didacadia? Táctica, entrenamiento, conocimiento de arma, Dios mío, y disciplina. Táctica, entrenamiento, conocimiento de armas y disciplina. ¿Qué es la disciplina?
que por ahí es que se comienza la doctrina. Cuando tú ves que llega un cadete, el cadete llega a la academia, una semana tú ves que llega doblado, así todo tirado, de repente sale derechito y formado, bien formado. Porque lo primero es que lo someten a la disciplina del silencio, porque nosotros hablamos mucho y escuchamos menos. Y si algo tenemos nosotros los evangélicos es que hablamos demasiado y hablamos sin conocimiento. Entonces lo primero que hace Pablo con Timoteo, mira, persiste en lo que tú has aprendido, lo sujeta a la disciplina del silencio. Pues tú ves que esos cadetes salen formados y bien formados. Un cadete no puede encontrarse con la cama desarreglada. Hay gente que quiere conquistar el mundo, pero no ha conquistado su habitación. Yo creo que lo primero es conquistar vuestra habitación para poder conquistar el mundo. Entonces un cadete no anda mal vestido. Un cadete no se viste mal vestido, no se pone un pantalón de que sí, arrugado, raro, no, tiene que andar disciplinado. La disciplina es amplia. La disciplina es hermosa, es bastante. Los países asiáticos, te puedo citar uno de Asia, Japón, te puedo citar uno de Europa, Gloria a Jesús, Suiza, y te puedo citar de Latinoamérica a Venezuela. Cuando tú analices estos 3 países que te he dicho, Japón sale el sol yo creo que 3 veces al año, 3 meses al año, o 2 meses, igual que Suiza. Son países fríos, son países que no tienen la fauna que tiene Venezuela. Son países que no tienen la belleza que tienen los países de Latinoamérica. Aquí hay de todo. Aquí hay petróleo, aquí hay mármol, aquí hay mujeres hermosas, aquí hay buena vegetación, aquí hay mar, aquí hay de todo. Ahora, ¿por qué esas naciones han crecido y son potencias? Por su disciplina. Nosotros nos carecemos de disciplina dentro del pueblo. Entonces sería arma. Por eso Pablo le dice a Timoteo, vuestras armas no son carnales. Mi batalla no es con mi hermano. ¿Y qué es lo que están haciendo esa gente? Como dijo el apóstol Antonio González, que ellos son una secta que están para avergonzar el evangelio. Yo comparto esa palabra con Antonio. Porque la gente cree que ese es el evangelio. Y eso es lo que se está vendiendo a nivel mundial. Y aquí en República Dominicana hay gente poderosa en Dios. Hay hombres que Dios los usa. Hay hombres que tienen disciplina. Hay hombres que están llenos del poder del Espíritu Santo. Entonces, si nuestras armas no son carnales, yo no puedo utilizar mis armas en contra de mi hermano. Porque el mal no se vence con el mal. Cuando tú atacas el mal con el mal, lo hace fuerte. Wow. El mal se ataca con el bien. Por eso Jesús dijo, el que te haga un mal, hazle un bien. ¿Qué garantía tiene el mal que te ama? No tiene ninguna garantía. Pues os digo, amar a aquel que te aborrece, bendecir a aquel que os maldice. El que te hace un mal, hazle un bien. El que quiere la capa, dale la túnica. El que te dé por aquí, pone la otra mejilla. Y el que quiera tomar de ti prestado, dale, para que entonces sea hijo de vuestro Padre que está en el reino de los cielos. No solamente te dije de lo que es la doctrina, porque ya tendríamos que hacer otro programa. Sí. Yo creo que el programa de hoy es del arrebatamiento, Dios pero mío. La gloria de Dios, Dios ha puesto muchas palabras. Wow, pastor, entonces el mismo apóstol Pablo habló que una de las señales serían las doctrinas de demonios en este tiempo, acerca del fin de los tiempos. Obviamente que hay iglesias con doctrina de demonios. Por ejemplo, ahí podemos ver una joven que le llaman Wendy. Y menciono este nombre porque quiero aclarar cosas, a muchas cosas que se están viendo en las redes sociales. Y Wendy es una muchacha que comenzó bien. Pero en la iglesia que estaba no la adoctrinaron, le sujetaron un atuendo, le dijeron que ese atuendo era santidad. Y los atuendos no son santidad. Santidad es otro nivel. Entonces, ¿qué pasa con la iglesia ultraconservadora? Que ella utiliza los atuendos largos como santidad y no lo es. Porque si eso fuese santidad, entonces el Papa fuera el hombre más santo de la tierra. Y los políticos corruptos de nuestras naciones, Osama Bin Laden fuera el hombre más santo de la tierra, si los atuendos. Entonces ellos hacen una eisegesis al versículo de Isaías 60, que el Señor lo vio a un trono alto y sublime, que su falda llenaba todo el templo. ¿Entiende? O Isaías 6. Isaías 6. Entonces ellos hacen una eisegesis. ¿Qué es una eisegesis? Es una horrenda interpretación bíblica. No le hacen la eisegesis. La eisegesis es la correcta interpretación bíblica. ¿Qué pasó con el profeta Isaías? El profeta Isaías ve al Señor sentado en un trono alto y sublime. Dice su falda llenaba todo el templo. Todo el templo. Él dice en el año que murió el rey Usías. ¿Quién era Usías? Usías era primo hermano del rey. Por consiguiente, Isaías estaba en palacio y era uno de sus consejeros. Entonces, dice la Biblia que el rey Usías reinó 52 años. Los reyes como Usías, que tenían mucha gloria, que conquistaban reino, porque Dios hizo a Usías un rey altamente poderoso. Wow. Ellos cuando conquistaban un reino, quitaban una parte de la túnica del rey conquistado y le añadían
a su atuendo. vestimenta. Por eso lo hizo David con Saúl. Saúl, cuando Saúl despierta, ¿qué le dice? Busca tu túnica, mira, ve. Cuando Saúl despierta, que mira tu túnica, tenía un lado cortado. ¿Qué significa? Ya yo tengo tu reino. Dios. Entonces, como Usía era altamente poderoso, cuando este hombre caminaba en palacio con esa falda que rodeaba todo el palacio cuando caminaba, y esa gloria tenía a Isaías conectado. Entonces Dios tiene que matar al rey Usía para que Isaías volviera a su principio, a su génesis, a su llamado. En teoría, Isaías estaba un poco descarriado del llamado y el propósito, porque estaba próspero, estaba bendecido, se olvidó del templo. Entonces, por eso que él dice, en el año que murió el rey Usía, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime. Y Usía muere en el año 740 a.C. Pero ¿qué es lo que Dios está trabajando con el profeta? Porque al hombre que Dios llama, Dios lo trabaja, Dios lo capacita, Dios prepara su mente, porque las batallas espirituales no son físicas, son más poderosas. Entonces la batalla espiritual se pelea en la mente, porque tu mente y mi mente es una puerta. ¿Entiendes? Esa puerta puede traer a Dios, pero puede traer al diablo. Tú puedes ser puerta de Dios o puerta de Satanás. Porque la mente humana no es materia, es inmateria. Por eso Pablo le dice a los efesios que querían saber el mundo espiritual: ustedes no están en la capacidad para entender el mundo espiritual. Renueven el espíritu de su mente primero. Entonces es necesario renovar el espíritu de nuestra mente. La mente, de manera científica, se divide en dos partes, así como el cerebro: hemisferio norte y hemisferio sur, las dos partes del cerebro. El hemisferio norte tiene más fuerza que el sur. En el hemisferio sur, donde se concentran los deseos negativos, en el hemisferio norte, donde se concentran los deseos positivos. Por eso, ¿qué es el corazón? Es el centro de la personalidad del individuo, donde se concentran los deseos positivos o los deseos negativos. Por eso Salomón dice: sobre toda cosa, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, cuando tú en el mundo espiritual te conectas a Yahshua, te conectas a Jesús de Nazaret, Satanás no puede entrar a tu mente, Dios. porque tu mente ha sido renovada con Cristo. ¿Entiendes? Por eso nosotros los cristianos tenemos la mente de Jesucristo. Por consiguiente, Satanás no tiene potestad sobre nuestra mente. Entonces las batallas se libran en la mente y repercutan en el mundo físico. Entonces Dios estaba preparando la mente del profeta Isaías. ¿Pero qué ve? ¿Qué Isaías ve? Al Señor, a Jesucristo fue que vio. Fue la manifestación del Mesías, de Yahshua. Entonces, ¿qué ve Isaías? Al Señor sentado con un trono alto y sublime y su falda que llenaba el templo. ¿Qué le estaba diciendo? Tú estabas conectado a una gloria humana, pero esa gloria humana que tú tenías es pasajera. Mira, te voy a conectar a esta gloria. Aquí esta gloria no tiene límite. Por eso que él mira la tierra y dice: wow, pero también la tierra está llena de su gloria. Sea el nombre del Señor bendito. ¿Por qué? Porque esa gloria venía para la tierra. ¿Qué pasa con Isaías? Que Isaías dice: envíame a mí, se adelanta. No era él, era el Mesías que venía. Entonces, ¿qué pasa con la iglesia ultraconservadora? Que utiliza ese versículo bíblico y le hace una eisegesis, no una exégesis. La santidad no es ropa. La santidad viene del hebreo kabot. ¿Entiende? Kadoshen o kadosh. Kadosh, que significa apartado para lo sagrado. Y cuando Dios te aparta para que la gloria del Padre te sea manifestada. Ahora, ¿usted está de desacuerdo con los atuendos? No, la Biblia dice que hay que vestir con pudor y modestia, pero vamos a enseñarlo bien, y eso es lo que pasa con Wendy. Wendy no fue doctrinada, Wendy no fue instruida, y por eso fue movida por cualquier viento, y por eso ella anda en iglesia que no la están doctrinando como debe, porque si tuviese un pastor que la tuviese doctrinando, ella no estuviera hablando todo eso en las redes sociales. Entonces está en un lugar que no están dando la doctrina celestial, y si no dan la doctrina celestial, entonces hay doctrina de demonio. Wow. Dios mío. Pastor, ese tema me gustó, acerca de la doctrina de demonio, porque hoy más que nunca estamos viendo esas manifestaciones de supuestos siervos que Satanás lo está usando para introducir esta doctrina demoníaca en las congregaciones. Siempre ha existido la doctrina. La iglesia de Cristo, en primera instancia, cuando el Señor comenzó, después de la ascensión al cielo, la iglesia se mantuvo pura y santa. La iglesia mantuvo durante 300 años derecha, hasta que vino Constantino. Constantino fue el primero que trae la doctrina de demonios, cambia los tiempos de Dios, cambia la fiesta, cambia todo lo que era relacionado con el Mesías, porque el Mesías es un rey ungido que viene para la tierra, que tiene 3 cumplimientos: sacerdote, rey y ungido. Sacerdote, rey, gloria a Dios,
y ungido. Entonces, al imperio no le convenía eso. Por eso el imperio lo que hace es que no trabaja con los manuscritos alejandrinos. Alejandría fue la ciudad que fundó Alejandro Magno en el 323 a.C. Y ahí, en esa metrópoli en Egipto, estaba compuesta por más de 500 judíos y más de 500 griegos. Ahí esos judíos eran helenistas, con un vasto conocimiento. Entonces, ¿qué hace Constantino? Constantino dice, no, yo no voy a trabajar con los manuscritos alejandrinos, vamos a trabajar con el bizantino, que se alejan más de la realidad, se alejan más del hebreo. Entonces Constantino era seguidor de Zeus. Constantino era satánico, era diabólico. Entonces Constantino dice, quiero una religión, pero sin ese Mesías en el contexto judío. Vamos a poner un Mesías cristiano, histórico. Y nos vendió un Mesías que no es, lo desconectó de su verdadero génesis. El Mesías que nos vendió la iglesia greco-romana se desconecta del verdadero Mesías de Israel. Fíjate que nos vendieron un Cristo de ojos azules, cabello largo, rubio, es lo que la teología llama el Cristo histórico, no es el Cristo judío. ¿Por qué lo vendieron así? Porque la raza blanca se vendió como superior. Entonces, si la raza blanca es superior y tenemos a Dios, ojos azules, cabello largo y rubio, entonces nosotros somos superiores. Eso fue lo que vendieron. Entonces cambiaron todo el contexto, la verdadera doctrina por doctrina de demonio. Entonces hay muchas iglesias que hasta el día de hoy son liberales. Yo entiendo que hay que mantener un equilibrio. No podemos llamar pecado a lo que la Biblia nos llama pecado, pero no me diga a mí que porque si yo tengo esta camisa así, que no me la congrego, que yo estoy pecado. Eso es un disparate, por Dios. La Biblia dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pero estoy 100% de acuerdo que debemos vestir con pudor y modestia, porque yo vengo de ahí y es bíblico. Y todos los elementos de interpretación bíblica es que la misma Biblia es su propio intérprete. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy viendo, Hernández? Yo veo la iglesia como vea sin pastor. Es penoso, eso es penoso, ver la iglesia como ve. Entonces, ¿cuál es el problema, Hernández? Que nosotros los pastores, la mayoría somos orgullosos. Repítame eso, pastor. Que la mayoría de los pastores están caminando en orgullo. Porque Dios te levanta a un muchachito como tú. Yo recuerdo que yo estudiaba leyes en la universidad. Yo debí ser un buen abogado hoy en día. Y el Señor puso en mi corazón, deja el derecho y vete a estudiar teología. Y vete a estudiar cultura hebrea. Quiero que te prepares para mí, porque te quiero utilizar. ¿Y qué hizo la iglesia? Me cerró. Porque no son humildes, no quieren dejarse capacitar. Entonces tienen la iglesia atada. La iglesia no es libre. Jesús dijo, todo lo que yo hablo, lo hablo porque mi Padre me lo dio. O sea que el Padre instruyó al Hijo, el Hijo instruyó a 12. Esos 12 instruyeron a otro y fueron instruyendo. Para yo instruir a otro, yo tuve que dejarme instruir. Entonces hay muchos líderes que no quieren ser instruidos. Y eso es penoso y por eso es que tenemos el desorden que tenemos dentro de la iglesia. Por falta de conocimiento murió Israel. Dios. Esto está demasiado fuerte, pastor. Sí, porque, wow, Dios mío. Pero pastor, volvamos al tema. Siento la presencia de Dios, el Señor está aquí. Dios está aquí fuerte. Hay poder en Jesús. Wow. Padre. Entonces, todo esto, pastor, que usted está hablando, está relacionado con lo que es el arrebatamiento. El espíritu del anticristo. Wow. El espíritu del anticristo, lo primero que el espíritu del anticristo hace es corromper al pueblo. Jesús lo dijo claro, el Señor. ¿Qué dijo el Señor? Vosotros sois la sal de la tierra. La sal era un mineral en los tiempos antiguos que se utilizaba para conservar los alimentos, no solo para dar sabor, también para conservar los alimentos, porque no había el conocimiento científico para ser conservante. Jesús está diciendo, si la sal se vuelve insípida, pierde su sabor, pierde su mineral, entonces el mundo se pudre. Y si el mundo se pudre, no hay nada que buscar. O sea que la iglesia es lo que tiene el mundo, gloria a Dios. La iglesia es lo que sale al mundo. La iglesia es la que le da sabor. La iglesia es la que conserva a este mundo para que no se pudra. Pero entonces, si la iglesia pierde su sabor, si la iglesia pierde de conservar, ¿qué va a pasar? Entonces justamente el espíritu del anticristo está desconectando a la iglesia de la realidad. El espíritu del anticristo está corrompiendo. Las dos partes están corrompidas. La iglesia ultraconservadora y la iglesia liberal. Porque la iglesia ultraconservadora, gloria a Dios, quiere someter una doctrina que no es bíblica. Que quiere decir que tú tienes que andar con la falda arrastrando como con gente, como que la gente lo ve como demente. No es así. La Biblia nos manda a vestir con pudor, decente y con orden. Ahí yo estoy de acuerdo. Pero tampoco estoy de acuerdo con una iglesia liberal enseñando todo. Que se paran en lique en los altares, que nada es nada, que vengan con todo. Eso no es bíblico.
Eso no es bíblico. ¿Qué es la palabra pudor? Viene del latín pur. ¿Qué significa? No enseñar mis genitales, no exhibir mis encantos y mis atributos. Por eso el apóstol Pablo doctrina a Timoteo. ¿Qué le dice? Mira, exhorta a esas mujeres, a las jóvenes como tu hermana, a la anciana como a tu madre, pero dile que no vengan ni con joya ni perla, ni con peinado tentoso, ni con vestido indecoroso. Escucha el misterio del apóstol Pablo aquí. El apóstol Pablo envía al joven Timoteo a ser obrero en la iglesia de Corintio, pero Timoteo se encuentra con un problema grave. ¿Cuál fue el problema grave? Que cuando Pablo, Sila y el mismo Bernabé fueron a aquellas ciudades, recuerda que Bernabé y Pablo predicando, hubo un paralítico de nacimiento que miró a Pablo y dice, y Pablo mirando al paralítico y viendo que él tenía fe, le dijo, levántate y anda en el nombre de Jesús. Wow. Cuando este paralítico se para, ¿qué fueron la gente, los griegos? A buscar un toro, a guinarda, para decir Júpiter y Mercurio, Marte y Mercurio descendieron de la tierra. ¿Y qué hace Pablo? Se despoja, dice, no, nosotros somos seres humanos también. Entonces eso provoca celo a los judíos. ¿Qué hacen los judíos? Van donde las autoridades y dicen, esta gente trastorna el mundo. Sea bendito nuestro Señor Jesucristo. Wow. Porque el poder era tan fuerte que nada más con el pañuelo de Pablo separaban los paralíticos, los enfermos. Entonces había un templo dedicado a Afrodita. Afrodita es la diosa del amor, la diosa de ambos sexos, y tiene un hijo llamado Cúpido. ¿Qué aconteció? Que el sacerdote del templo de Afrodita se llamaba Solón. Solón era un homosexual experto en belleza. Por eso a los salones le llaman salón de belleza o no la Solón. ¿Entiendes de dónde viene la Génesis? Sí. Entonces Solón, las sacerdotisas eran de origen noble, muy bellas, vestían de lino fino y transparente. El peinado tentoso era un rizo, se hacían rizo, se hacían trenza y se ponía un rizo dorado para iluminar. Entonces estas mujeres vienen a los pies de Cristo por la predicación poderosa de Pablo, de Bernabé y de los apóstoles, fueron transformadas. Entonces cuando estas mujeres iban a la iglesia, gloria a Jesús, iban transparentes, se le notaba todo, con peinado tentoso y con joyo ni perla. Entonces Pablo exhorta a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. ¿Por qué le dice? Porque hasta Timoteo estaba siendo tentado. Dios. Entonces Pablo le dice a él, dile que se vistan con pudor y modestia. O sea, que no enseñen sus genitales, que no enseñen sus encantos, que para qué vale el oro y la plata si vamos a caminar por calle de oro y mal de cristal. Pablo está hablando a la sencillez del alma, que se vistan con pudor, que se vistan decente, y prepara a Timoteo para capacitar a esas mujeres. Wow. Entonces yo estoy 100% de acuerdo, Hernández, que debemos vestir con pudor y modestia. Yo no estoy de acuerdo con ese libertinaje que hay dentro de la iglesia. Yo no, la Biblia, porque la Biblia nos da patrones, cómo debemos vestir, cómo debemos hablar, cómo debemos caminar y hasta lo que debemos comer. Dios mío. Pastor, sí, esto es aprendiendo con el pastor. Yo aprendí de dónde viene el origen de estas palabras, porque muchas veces uno las dice y desconoce el principio de las cosas. Y por esto es que muchas veces caemos en doctrinas erróneas y queremos establecer cosas que la Biblia nos manda. Entonces, pastor, me gustaría saber cuáles son las señales del fin de los tiempos. Yo te dije a ti que pastor, una sola entrevista no va a dar para eso. No, porque que nosotros estamos ni siquiera en la introducción. No. Pero estos temas son buenos porque la iglesia debe ser educada. Y yo soy un pastor, por la gracia del Señor, que no me llamé a ser pastor, sino que Dios me colocó. Yo tengo compromiso con el Todopoderoso. Entonces yo no tengo un problema en hablar la verdad. Porque para hablar la verdad hay que ser libre. Nadie puede hablar la verdad si no es libre. Dios. Por eso Jesús dijo, conoceré la verdad y la verdad os hará libre. Por eso yo agradezco de manera pública al apóstol Antonio González. Porque Antonio González, cuando yo estuve aquí en mi inicio, escucha bien, aquí el modelo de iglesia era Alfa y Omega. Cuando yo escuché a Alfa y Omega, esos jóvenes expresarse, yo vi algo diferente. O sea que Alfa y Omega me inspiró a mí a estudiar. Wow. Pero Alfa y Omega, ellos no invitan a todo el mundo, ellos son ellos, tienen que superar eso. Entonces yo recuerdo que Antonio González fue el único que se atrevió a llevarme a un congreso, no sé si tú estabas ahí. Entonces yo eso le agradezco a Antonio González porque yo honro a aquel que me honra, porque él me abrió la puerta. Y eso fue poderoso en aquel lugar, la gloria de Dios. Pero la pregunta es, ¿cuáles señales?
Alaba, Hernández, no te preocupes. No. Si tú tienes miedo. No, es que no hay miedo. Este está fuerte. Si tú tienes miedo, busca un gato prieto, que yo tengo a Jesucristo. No, estamos hablando de es constructiva. Yo creo que los pastores debemos ser sabios, debemos ayudar a los jóvenes de Dios que vienen subiendo. Mi mensaje es, hay que ayudar, como lo hizo Antonio conmigo, como lo hizo Josué Druyal también conmigo. Y así yo tengo que hacerlo también con otros. Sí, no, y esa es una de las cosas que siempre he admirado del pastor Antonio, y es su humildad de reconocer el llamado de otros. Y mira que Antonio, mucha gente piensa que no es humilde, porque la gente se fija en el carácter, y la humildad no se ve en la cara. Antonio, oye bien, Antonio se mete a los sitios a predicar, que yo digo, no, este hombre es humilde. Sí. Antonio se entra a Cañada, iglesia pequeña, entonces eso es bueno de imitar. Ahí consiste la humildad de un hombre de Dios. Antonio no se limita para ir a predicar a cualquier sitio, y yo he visto eso en él, como también lo he visto con Josué, pero como tengo más cercanía con Antonio yo lo he visto predicando en sitio, y tú lo ves que va con su traje bien formado, y arranca. Eso es humildad. ¿Qué humildad? Hacer la voluntad de Dios, y no limitarte, porque hay iglesias que necesitan una palabra, hay iglesias que necesitan una enseñanza. ¿Cómo yo puedo monetizar mi ministerio? Yo sé que Dios ha puesto en mí, en su infinito conocimiento, un poco que Guaricano desconoce, la gloria de Dios. Guaricano se está dando a entender ahora porque me ve poco en las redes. Ni siquiera yo desconozco lo que Dios ha puesto en mí. Yo cuando comienzo a hablar, que el Espíritu Santo me permite fluir. Pero si yo monetizo lo que por gracia Dios ha puesto en mí, como una iglesia pequeña que necesita ser alimentada, necesita una palabra, la va a recibir. Como líderes que ponen hasta $1,000 por una entrevista, $1,000 para una conferencia, que lo que van a hablar es plepla, plume burro. Entonces, por eso yo sigo el ejemplo del Mesías. El Mesías fue a Gadara, una metrópoli que estaba a 99 kilómetros, ¿verdad? Una ciudad griega, ¿verdad? Pero ahí había un judío llamado Gadareno, que viene del griego Gadardo, significa encerrado entre paredes, tenía problemas psicológicos y espiritual, desahuciado de la humanidad, espíritus que operaban en él, que estaba en la catacumba, estaba en los cementerios, aullaba, un tipo decepcionado, ya desechado, y Yahshua dijo, espérate, él también es un hijo de Abraham. Y él necesita a Dios. Y él dijo, pasemos al otro lado, por un alma. Entonces, ¿cómo puede ser que para yo ir a predicar a un sitio, tiene que ser un estadio? Y tiene que tener una lista. Y 5, 10, 20, 13, 14 no necesitan palabra de Dios. En esto consiste la humildad. Por eso Cristo nos dio un ejemplo de humildad. Él vio que un alma necesitaba de él, y por esa alma arriesgó su vida cruzando el mar. Dios. Pastor, volvamos, porque es que está demasiado poderoso la señal de los tiempos. Las señales de los tiempos no comienzan desde ahora. La señal de los tiempos fue dada en la eternidad antes que el mundo fuese. Escuche el misterio. Tú y yo no fuimos escogidos el día de nuestra convicción. Tú y yo fuimos escogidos antes que el mundo fuese. Esto no es lo loco. Por eso el apóstol Pablo dice, el Cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo. Porque el modelo de Cristo fue presentado en la eternidad. La creación de los seres humanos fue presentada en la eternidad. Yo voy a ser un ser, por eso dice Elohim, Bereshit Barak Elohim, en el principio, dioses, hizo los cielos y la tierra. Porque la palabra Elohim en hebreo es dioses, o Dios de dioses. La palabra Dios en hebreo es Elohat, significa Dios, y en arameo es Alá. Entonces, la Génesis te presenta a un Dios hablando con los dioses. Por eso Job dice, y en la reunión de los dioses, porque los ángeles son semidioses. Entonces, Dios lo que hizo fue que habló con la creación angelical. Le presenta el proyecto, voy a ser un ser menor que usted en poder, pero a mi imagen y semejanza. Ustedes tienen imagen mía, pero no tendrán semejanza. Ahí es que el querubín caído entra al universo físico, que tú quieres ese tema también, y empieza a seducir a los ángeles del universo físico, no de la eternidad. No me voy a sentar ahí porque tú vas a hacer un tema con eso. Entonces, el querubín caído lo habla, le dice, por eso el autor de los Hebreos dice en el capítulo 2, alguien testificó en cierto lugar. Pero él va a ser un hombre, es verdad, menor que nosotros, pero ellos tendrán imagen y también semejanza. Y más, lo coronó de gloria y puso todas las obras debajo de su pie. Eso era el querubín caído seduciendo a los seres angelicales. Pero no te voy a hablar de ese tema porque es profundo. Después en otro tema lo vamos a hacer. Entonces, ¿qué es lo que él presenta?
Él va a ser un ser, pero luego no obstante también Él irá por ello a la tierra y Él se va a hacer menor que nosotros. Y ahí que Él vende la idea, nosotros lo podemos derrotar. Vamos a derrotar a su creación y vamos a derrotarlo a Él cuando venga a salvarlo. ¿Qué fue lo que vio Satanás para derrotar a Adán? La carne. ¿Qué fue lo que vio Satanás para derrotar a Jesús? La carne. Por eso Pablo dice que por el Adán terrenal entró la muerte, pero por el Adán celestial entró la vida, entró la salvación. Porque Satanás va a tentar a Jesús por la palabra, como tentó a Adán por la palabra. El problema que al que él confrontó en el monte, no fue el Adán que él confrontó en el huerto. Aquel confrontó el monte, Yahweh Sebaot hecho carne en la tierra. Eso los hebreos le llaman el Insot. ¿Qué es la palabra Insot? Lo que dice Juan. Y el verbo se hizo. Porque poder entender ese misterio, el misterio de que un ser tan poderoso, un ser tan sublime, porque Dios está fuera de nuestra imaginación. Y te lo voy a hablar cuando hablemos de los ángeles. No me voy a meter ahí porque nos vamos a desviar. Por eso le llaman Insot. Un ser aquí que es infinito, aquí se hizo finito. Un ser aquí que es todopoderoso, aquí es limitado. Un ser aquí que no tiene necesidades fisiológicas, pero aquí la tiene. Entonces, la creación angelical la creó Dios justamente para glorificar a Dios y adorarle cuando Él se manifestara en carne. Y eso fue lo que no quiso el querubín caído. El querubín caído, ahí fue que entró el ego, entró su orgullo, porque él quería ese lugar, él quería ser Él. Y por eso es que tú ves que cuando Cristo nace en Belén de Judea, ¿quién viene? ¿Quién es el primer ángel que desciende a nuestra atmósfera? Gabriel, que le dice a Zacarías: yo soy Gabriel, que estoy delante de Yahweh Sebaot. Los únicos ángeles que están delante de Yahweh Sebaot son querubines. Entonces si Gabriel está delante de Dios, porque un querubín. Y tú sabes que en el huerto habían 2 querubines. Y habían 2 querubines en la puerta. El querubín caído es un querubín de 4 alas, hay querubines de 6. Cuidado con Gabriel, es un querubín de 4 alas y era el otro acompañante. Por eso Gabriel desciende y las huestes celestiales. Wow. La Biblia te lo dice así, pero no fue sencillo. Mira, la atmósfera, el universo físico, la eternidad, se minó de millones, de millares de ángeles, adorando a Dios porque nunca hubiesen visto a Dios. Y por primera vez lo vieron manifestado en la tierra. ¿Sabe qué me dijo el Espíritu Santo a mí? Wow. El Espíritu Santo me dijo: justamente el querubín caído fue creado para adorarme ese día. Y por eso tú ves que los ángeles empezaron a decir: gloria a Dios en las alturas, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. ¿Tú sabes por qué? Porque por ti y por mí ellos pudieron ver a Dios manifestado. ¿Entiende el misterio? Bendito sea Dios. Siento a mi Padre. Alábalo. Entonces, por eso el apóstol Pablo dice de manera indiscutible, ¿qué está diciendo? No te metas ahí, cacón, si tú no entiendes ese misterio. Grande es el ministerio de la piedad, que Dios se manifestó como en carne. ¿Visto por quién? Por los ángeles. Porque los ángeles anhelaban ese momento. Wow, pero el querubín caído se apartó del plan y del propósito de Dios. Y así tenemos una iglesia que sigue la doctrina luciferiana, siguen la doctrina del querubín caído. Aparentan ser, pero tan huecos, tan secos, han perdido la esencia. Y por eso tú ves que gente antes predicaban a Cristo, hoy lo niegan, porque nunca conocieron a Dios. Entonces la señal no fue dada en la tierra, fue en el cielo primero. Tú me hiciste una pregunta. Entonces la señal del Mesías, la señal del arrebatamiento, no es terrenal, es celestial. Y fue presentada en este mundo. Wow, Dios. Bendito sea Dios. Presencia, pastor. Muy fuerte. Gloria a Dios. Wow. Bendito sea tu nombre. Gloria a Dios en las alturas. Hermano, yo me río. Inda Isaífayana. Dios mío, gracias, Padre. Bendigo tu nombre, Señor, porque tu nombre está siendo glorificado. Wow, Dios. Oh, aleluya, gracias. Pastor, siga fluyendo ahí. Bendito sea su nombre. Hablamos de la segunda parte del arrebatamiento otro día. Dios. Que yo siento que el Espíritu lo está metiendo por ahí porque hay, wow, una atmósfera que hay gente que cuando escuchen este video serán libres. Wow. Hay demonios que se van. Gente serán libres, mentes serán abiertas, enfermos serán sanados. La palabra de Dios no retorna vacía, es una espada de doble filo. Dios mío, gracias, Padre. Bendigo tu nombre, Jesús. Sea bendito nuestro Señor Jesucristo. Yo estoy viendo una expansión que sale. La unción se entra a la cámara y todo aquel que va a escuchar va a ser movido, va a ser impactado, va a ser mudado a otro hombre. Su mente va a cambiar. Gloria a Dios. ¿Entiende, Hernández? Dios, estamos en los últimos tiempos. Dios
va a levantar. Escucha lo que te estoy diciendo. En estos últimos 5 años viene una unción, viene un poder. Ya Dios me lo mostró. Dios me dijo a mí el ayuno que tengo que hacer. Y ya estoy preparando mi estómago para eso. El Señor me dijo a mí, viene una impartición para tu vida. Cuando yo vi que ese poder cayó sobre mí y yo llegaba a los sitios, solamente decía, gloria a Dios. Y yo veía a la gente que le tambaleaba los pies y la gente caía. Y gente quería mantenerse de pie y no podían. Pero no solo es para mí. Prepárense los guerreros. Viene un poder sobrenatural porque estamos en los últimos tiempos. Escucha lo que dice el Espíritu Santo. El poder apostólico ha llegado la hora, dice el Señor, que se va a manifestar. No solo Pedro, no solo Juan, no solo Pablo. Dios va a levantar gente por encima del apóstol Pablo, por encima de Pedro. Por cuanto no han creído a la palabra, ahora van a creer a través de los milagros. Por eso Dios va a levantar hombres y mujeres llenos, y los que son espirituales saben lo que estamos hablando. No estoy hablando de gente loca haciendo pantomima en la calle, estoy hablando con gente, gente de misterio, gente santa, gente pura, gente santa, gente que no se han doblado, que no han doblado su rodilla ante Baal, que se mantienen puros como Elías. Estos últimos años, pueden anotar esto, viene un poder sobrenatural, gloria a Dios en las alturas, que va a impactar a las naciones, porque ya Dios va a recolectar a los últimos que serán salvos, y serán recolectados a través de la unción y del poder del Espíritu Santo. Dios. Hay poder en Jesús. Wow, qué presencia. Sea el nombre de Se está sintiendo acá en este set, Dios mío, Padre. Bendito sea tu nombre, wow. Jesús. Pastor, no sé ni cómo retomar, porque hay un nivel de revelación muy poderoso, y la unción gloria a Dios que se ha manifestado es demasiado fuerte. Pastor, entonces, wow, ¿qué tiene que ver estos acontecimientos para que terminemos este primer capítulo? Sí, porque yo sé que tú tienes que ir. No tanto eso, sino que en sí no tocamos el tema porque es demasiado amplio. Es que el tema del arrebatamiento, tú no lo puedes analizar desde una óptica humana, por eso muchos no entienden el arrebatamiento. Te voy a hablar un poco del arrebatamiento. Te voy a hablar un poquito. Para entender el arrebatamiento hay que entender a Pablo. ¿Quién era el apóstol Pablo? Se llamaba Saulo. Saulo nace en Tarso. Entonces tú tienes que entender quién era Tarso. Tarso era una ciudad de Turquía, fuera del seno judío. ¿Por qué Dios permite que Pablo nazca en Tarso? Para que Pablo tuviese una perspectiva diferente de los gentiles. Hay 3 clases de judíos. El prosélito, que es mezclado. El judío helenista, que era de padre y madre, pero que creció en Alejandría, Egipto, que eran intelectuales, eran gente de un conocimiento más amplio que el hebreo. El judío hebreo es el que nace en Israel, el que guarda la Torá céntrica de Israel, el que cuando se levantaba por la mañana decía, gracias Señor, porque no me hiciste mujer, porque no me hiciste gentil y porque no me hiciste perro. Ese era el judío hebreo. Los 12 eran hebreos. Pablo era helenista, de padre y madre judío. Entonces el judío hebreo veía a los gentiles como impuro, inmundo, incircunciso. Entonces, ¿qué tenía que hacer Dios? Llamar a un hombre fuera del seno judío. Pero fíjate que Jesús no se mete en esos temas. Jesús todo lo contrario, Él dice, por camino de gentiles no vayan. Y le dijo perra a la cananea. O sea que Jesús trabaja con la Torá céntrica, porque Jesús no vino a eso. Jesús vino a hacer una misión, pero dejó a Pablo para los gentiles. Entonces, por eso dice a la mujer cananea, pero no es bueno dar los panes a los perrillos. ¿Qué le está diciendo? Perra. Entonces, claro, en el buen sentido de la palabra, porque Jesús estaba probando su fe. Pero Jesús no podía abrirse a los gentiles, porque entonces el plan y el propósito por el cual Él vino iba a ser afectado. ¿Entendiste ya? Y ¿qué hace la mujer? Pero hasta los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Esto impacta al Señor. Mujer, que se haga como tú has dicho. Hallaré yo fe como esta en Israel. Hubieron 2 gentiles que movieron el corazón del Señor. Ella y el centurión. ¿Qué le dice el centurión? Yo tengo un criado que está de muerte. Pero al igual que tú, yo tengo gente a mi mando. Y cuando yo digo ve, ellos van. Y cuando digo vienen, ellos vienen. Yo no soy digno que tú llegues a mi casa, solamente da la orden. Wow.
Alábalo si puede. Jesús lo impresiona esto, porque ese centurión, que un centurión es que comanda 100 soldados, él, conociendo el contexto hebraico, no quiere que Jesús descienda, porque en el contexto hebraico los gentiles eran perros, entonces, y eran impuros. ¿Qué le está diciendo? Él es humilde, él está diciendo: Señor, yo no soy digno que tú visites mi casa, yo estoy en un estado de impureza, y al igual que tú, tengo gente a mi mando, tú tienes gente a tu mando, da la palabra. Y eso impresiona al Señor. Cuando él va, dice: ¿a qué hora se sanó? Y entendió que a esa misma hora Jesús dio la palabra. Entonces, por eso te digo que el arrebatamiento es complicado. El contexto del Jesús judío hay que comprenderlo. No es que quiero decir que Dios no dijo perro, no, ese era el contexto. Y él vino con esa Torah, y era necesario que lo hiciera así. Por eso él guardaba Sabá, él guardaba la fiesta, él guardaba todo, él iba al templo, él llevaba ofrenda, él diezmaba, él hizo todo, conforme a su costumbre. Ahora, ¿quién es Pablo? ¿Por qué Pablo nace en Tarso? El padre de Pablo era constructor de tienda y tenía un negocio con los fariseos y con Roma. Por consiguiente, el papá de Pablo era rico, y Pablo también. Pablo no era pobre, Pablo estudió a los pies de Gamaliel, y solamente la gente pudiente podía llegar ahí. Entonces, el mismo tiempo que duró Jesús con los apóstoles, duró 3 años con ellos, capacitándolo. Ese mismo tiempo duró Jesús con Pablo 3 años, y está en la Biblia. ¿Tú lo has leído? Dios mío. Cuando fue al desierto de Arabia. Exactamente. La cosa. Entonces, ¿qué hace Pablo? Pablo se va a Arabia por un retiro. Recuerda que retiro no es ayuno. El retiro lleva ayuno, pero ayuno intermitente, hasta las 12, hasta las 6, así, porque el ayuno es de 24 horas. Pablo se va por 3 años a un retiro porque Pablo era un erudito. Pablo era un hombre que sabía ciencia, filosofía. Pablo conocía la Torah. Pablo iba a ser el tercer Gamaliel, un Rambán. ¿Qué es un Rambán? No es un rabino, es superior a un rabino. ¿Qué es un Rambán? Es un erudito hebraico, judío, que se sabe las 613 leyes de memoria. No necesitaba leer. Pablo se sabía la Torah de memoria. Entonces Pablo se encuentra con algo diferente. Pablo va con su Torah, que se la sabe de memoria, a perseguir a los del camino, que no se llamaban cristianos, se llamaban los del camino. Lucas lo dice. Y Pablo iba camino hacia Damasco persiguiendo a los del camino, creyendo que estaba haciendo lo correcto. Se encuentra con el Todopoderoso. Cuando se encuentra con el Todopoderoso, Pablo no digiere, no comprende. Pablo todavía tiene un lío en la mente. ¿Qué hace Pablo para comprender lo que es la Yesed, que es la gracia, o el Rangé en hebreo, la misericordia establecida para la raza humana? Pablo se va 3 años a Arabia. En esos 3 años le aparece el Señor. Instruye a Pablo. Lo que no le manifestó a los hebreos, se lo manifestó a Pablo, porque a Israel no podía manifestar eso. Entonces agarra a Pablo, lo capacita, les transmite la Besorá, que es lo que tú y yo conocemos como evangelio. ¿Qué es evangelio? Viene del griego evangelión, significa nueva noticia, pero el griego como que desconecta un poco de la esencia. En hebreo es Besorá. ¿Qué significa Besorá? Promesa cumplida. ¿Qué es promesa cumplida? Lo que hablaron los profetas y lo que habló las 613 leyes, la Torah, se cumplió en mí. Por eso Jesús dijo: ahora yo soy el camino, conmigo que hay que hablar. Entonces Jesús agarra a Pablo, le dice: mira, lo que hablaron los profetas, lo que habló la Torah, todo lo que tuve en la Biblia está relacionado en mí. Yo fui el juez. Tuve los jueces, yo fui el juez. Tuve David, y que dulce cantor no era David, yo era el dulce cantor. Tuve el que tenía el corazón conforme a Dios, era yo. Tuve Melquisedec, yo era Melquisedec. Tuve Abraham, no fue Abraham, yo soy el padre de la fe, por eso Abraham fue el padre de la fe. Tuve las estacas del tabernáculo, que salían y entraban, yo era esa estaca, representaba mi muerte y mi resurrección. Entonces Jesucristo es que agarra a Pablo, hasta la madera del tabernáculo tienen que ver con la humanidad de Cristo. Todo lo que tú ves que está escrito en la Biblia, por eso te hablé ahorita del mundo espiritual, del mundo celestial. Entonces, para Pablo entender esta realidad, Jesús tiene que descender personalmente e instruir a Pablo en el evangelio. Por eso que Pablo de ahí para allá llama el evangelio como un misterio que no le fue revelado a sus padres.
Por eso, para entender el arrebatamiento, hay que entender el evangelio de Pablo. Porque Cristo predica el evangelio del reino. ¿Pero cuál evangelio predica Pablo? Wow. El evangelio de la cruz del Calvario, de Cristo derramando su sangre por la humanidad. Por eso el evangelio de Pablo era el evangelio más fino que los apóstoles. Por eso, para entender el arrebatamiento, tú tienes que entender a Pablo, una. Dos, tienes que tener una relación con el Espíritu Santo. Si no tienes una relación, si no tienes a Dios en tu corazón, no puedes entender el misterio. Hernández, el evangelio es tan poderoso que los ángeles anhelan predicarlo. ¿Por qué lo anhelan? Porque no lo entienden. Los ángeles no entienden el evangelio. Por eso el apóstol Pablo dice, porque con Cristo fuimos crucificados juntamente con Él, y en Él fuimos sentados en lugares celestiales, por encima de los principados, de las potestades, de todo lo que existe, y que a través de nosotros le será revelado el misterio del evangelio a los ángeles. Dios. ¿Entendiste? Mi alma alaba, yo me río. Esa sonrisa mía es parte, yo me río cuando siento la unción, me sale una sonrisa. Porque sea Dios glorificado. Entonces Pablo nace en Tarso, hablaba turco, hablaba arameo, hablaba griego, hablaba latín, hablaba hebreo. Pablo, el tipo era un arquitecto, era constructor, era abogado, porque Agripa dijo, no podemos con este hombre, aquí no hay corte para poder juzgarlo, nos va a convencer, llévenselo a César. Pablo, las muchas letras te volvieron loco. Pero Pablo tenía una perspectiva diferente de lo que eran los gentiles que tenían los hebreos. Yo entiendo a los hebreos, como entiendo a los judíos. Por ejemplo, Jonathan Piña, que fue el que trajo el avipero en la cuarentena, que habló que el rato es un cuento de Pokémon. Ahora, satanizamos a Piña. Yo fui uno y soy honesto. Y hablamos ahora. Después que he ido estudiando y comprendiendo la cosa, entiendo que Piña habla conforme al judaísmo, conforme a lo que él ha aprendido. Entonces, pero para entender el arrebatamiento hay que verlo de una perspectiva del apóstol Pablo. Si te desconectas de ahí y te va al judaísmo, ¿qué pasó con el judaísmo? ¿Quiénes fueron los que crucificaron al Mesías? Vamos a hablar claro aquí. ¿Quiénes fueron que crucificaron al Mesías? ¿Quiénes dieron la orden para crucificar al Mesías? ¿Quiénes lo llevaron a la corte? Los fariseos, los saduceos. Eran corrientes religiosas, los esenios, saduceos. Los esenios se separaron y perecieron en el desierto. Los celotes, los herodianos, entre otras organizaciones religiosas. Estaban divididas, pero se unieron por una causa. ¿Por cuál la causa? Detener al Mesías. Y después se convierten en una religión para perseguir a los seguidores del Mesías. Cuando tú analizas el judaísmo, lo único que ha hecho es perseguir a los hombres y mujeres de Dios. Entonces, ¿cómo puede ser que tú comienzas en el espíritu y ahora termina en la carne persiguiendo a los hijos de Dios? Eso fue lo que pasó con Piña. Entonces, yo entiendo a Piña cuando él se va en el contexto judío. Pero ¿con quién yo me voy? Con Pablo, porque Pablo es el apóstol de los gentiles. Y Pablo que habla de un arrebatamiento. Pero Pablo no habla de un arrebatamiento por hablar. Pablo te dice, en los Corintios, dice, yo conozco un hombre que fue en la carne, no lo sé. Si fue en el espíritu, no lo sé. Pero fue arrebatado al tercer cielo. Ese tercer cielo donde Pablo fue, viene del hebreo Sabul o Sebul, que significa morada o vivienda, donde está la omnipresencia del Padre y donde está la Jerusalén o hábitat. Porque en el contexto judío hay 7 cielos. Está el Mahón, que es ventana. Está también Árabo. El Árabo es donde está la corte celestial, donde fue juzgado David. Y Mahón es el lugar también donde está la sinfónica, donde se hace el maná. Entonces Pablo fue llevado a uno de los cielos que se llama Sebul, vivienda, morada. Por eso Jesús dijo, en la casa de mi padre hay mucha. Y si no hubiese así, yo entonces la haría, porque ya la morada está hecha. Pablo fue arrebatado a ese cielo llamado Sebul, donde está la nueva Jerusalén. ¿Qué te dice Apocalipsis 21? Y vi la nueva Jerusalén descender del cielo ataviada como una novia. Entonces Pablo es llevado a ese nivel, a esa dimensión, donde está la nueva Jerusalén, donde está la vivienda que el Padre tiene para nosotros. Por eso él dice, si fue en el espíritu no lo sé, si fue en la carne no lo fue, pero vi cosas inefables, cosas tan profundas, tan sublimes, que ni esta generación ni la que viene tiene la capacidad para entenderla. Lo que Dios le reveló a Pablo no se lo mostró a Daniel.
no se lo mostró a Juan. Lo que Dios le mostró a Pablo, él dijo, ni esta generación ni la que viene lo va a comprender. Los judíos la decodifican un poco, que es donde está la Nueva Jerusalén. Entonces, ¿quién es que habla de un arrebatamiento? Es Pablo. Más nadie habla de un arrebatamiento. Pero Pablo habla con propiedad. Pablo fue arrebatado. Él no está inventando. Pablo no está inventando. Primero él fue arrebatado para entender el misterio, porque Dios es así. Dios primero te prueba, Dios primero te capacita, Dios primero te revela para que pueda entender y pueda hablar con capacidad. O sea, Pablo, primero Dios le muestra el misterio y luego para que él hable lo que es un arrebatamiento. Pastor, yo, hermano, de verdad se lo digo. Yo estoy aquí como un alumno aprendiendo. Yo estoy aprendiendo cosas muy, muy poderosas, que son cosas, pastor, que no se hablan en las iglesias. Y no se hablan porque lamentablemente tenemos líderes que carecen de este nivel de conocimiento, que para la gloria del Señor, Dios a usted se lo ha dado. Pastor, yo quiero que usted nos despida de esta audiencia y se comprometa, Dios mío, a darle la segunda. Este está demasiado poderoso está esto. Amén, Noel Hernández, ¿qué te digo? Lo importante es que las almas sean edificadas. Bendecimos nuevamente esas audiencias. Le invitamos también al instituto. Nosotros ya abrimos la clase. El que quiera entender este conocimiento, venga, inscríbese en el instituto. Ahora bien, la cultura hebrea no es mala, Hernández. Es buena. El problema es quién te la enseña. Sí. Si la persona que te enseña la cultura hebrea no ha tenido un encuentro con Dios, te va a desviar de Dios. Porque la iglesia es la iglesia, Israel es Israel. Entonces no quedamos, Hernández, en Seúl, donde Pablo fue arrebatado. La próxima entrevista será de ahí para allá. Sí. Dios me le bendiga a todos, que la paz del Señor sea con ustedes. Así que ya ustedes saben, suscríbase al canal, compártalo y que Dios les continúe bendiciendo.